Problema número 9, correspondiente al examen de admisión a la maestría en matemáticas que se aplicó en la Universidad Veracruzana en junio del año 2011. Sea f una función que va de los reales a los reales, que satisface que f de x más y es igual a f de x por f de y para todos los reales x y y. Demostrar que si f es continua en 0, entonces es continua en todos los reales. Entonces empecemos con la demostración. Recordemos que una función f es continua en un punto A si el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a f de A. Sabemos que f de x más y es igual a f de x por f de y para todos los reales x y y. Entonces, f de 0 más 0 es igual a f de 0 por f de 0. Esto implica que f de 0 es igual a f de 0 al cuadrado. Entonces, f de 0 por f de 0 menos 1 es igual a 0. Entonces, f de 0 es igual a 0 o f de 0 es igual a 1. Consideremos primero el caso en el que f de 0 es igual a 0. En este caso, note que f de x menos 0 es igual a f de x por f de menos 0, y esto es igual a f de x por f de 0, y esto es igual a f de x por 0, y esto es igual a 0. Entonces, f de x es igual a 0. Esto implica que f es la función idénticamente 0, y por lo tanto, f es continua en todos los reales. Ahora consideremos el caso en el que f de 0 es igual a 1. Sea a un número real, arbitrario, pero fijo. Como f es continua en 0, entonces el límite de f de x cuando x tiende a 0 es igual a f de 0. Luego note que el límite de f de x menos a por f de a cuando x tiende a A es igual a f de a por el límite de f de x menos a cuando x tiende a A. Luego vamos a tomar y igual a x menos a. Observe que y tiende a 0 cuando x tiende a A. Entonces esto es igual a f de a por el límite de f de y cuando y tiende a 0. Y pues esto es igual a f de a por f de 0. Y esto es igual a f de a por 1. Y esto es igual a f de a. Por lo tanto, el límite de f de x menos a por f de a cuando x tiende a A es igual a f de a. Por otro lado, el límite de f de x menos a por f de a cuando x tiende a A es igual al límite cuando x tiende a A de f de x menos a más a, y esto es igual al límite
de f de x cuando x tiende a a. Por lo tanto, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a. Y por lo tanto, f es continua en a. Y por lo tanto, f es continua en todos los reales.